Bien, pues vamos a pasar ahora a escuchar al padre Eduardo Córdoba González. Él se encuentra actualmente en la Universidad Pontificia de México por algunas cuestiones de la universidad que está en el marco de la celebración de su 40 aniversario, pues el padre tenía que estar allá hoy. Y bueno, entonces él va a transmitirnos por vía Zoom su conferencia, que aquí nuestro compañero Emanuel ya lo tiene ahí en pantalla, y vamos a escuchar su conferencia. El padre Eduardo Córdoba González es de la diócesis de Aguascalientes. Va a compartirnos su conferencia que se llama La colecta a favor de los pobres de Jerusalén. Él tiene doctorado en teología bíblica. Su tesis se llama El mensaje escatológico de Primera Tesalonicenses 4, 13 al 5, 11, publicado por la Universidad Pontificia de México, donde defendió su tesis. Entonces, entre los libros que ha escrito se encuentran Les doy una buena noticia, Evangelio del Día, Ciclo A, 2011 de Ediciones Paulinas, Lima 2010, así como Primera y Segunda Corintios y Primera y Segunda Tesalonicenses, publicados en Biblioteca Bíblica Básica, número 19, en la editorial Verbo Divino. Como trabajo actual es profesor de Biblia en el área de Teología Bíblica de la Universidad Pontificia de México. Vamos a escuchar entonces al padre Eduardo Córdoba. Le damos un fuerte aplauso. Gracias. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí. Excelente. Perfecto. Buenas tardes, saludo a todos y entonces comenzamos con este tema que he preparado, la colecta por los pobres de Jerusalén. Como introducción, les comento lo siguiente. El cardenal Claudio Umes, de Brasil, que por cierto murió el año pasado, cardenal que tenemos ahí junto al Papa Francisco, cuando fue elegido el Papa Francisco el 13 de marzo del 2013, y precisamente antes de que apareciera en el balcón, el cardenal le hizo al Papa esta sugerencia. El cardenal le hizo esta sugerencia al Papa: no te olvides de los pobres. No te olvides de los pobres. Esto lo tuvo muy en cuenta el Papa Francisco y él mismo después dio testimonio de ese consejo, esa petición que le hizo el cardenal. Con esa exhortación que le hizo el cardenal al Papa, nos remontamos a las palabras de Pablo en Gálatas 2:10, cuando el apóstol dice ahí en la carta que los apóstoles en Jerusalén, habiendo tenido el concilio o asamblea, nada le impusieron. Es decir, en aquello que se refería a las normas de la ley de Moisés para los que se hicieran cristianos de origen gentil. Nada me impusieron, dice. Solo nos pidieron que recordáramos a los pobres, lo cual me he esmerado en cumplir. Entonces, así como Pablo en su tiempo tuvo muy en cuenta a los pobres, así como un paréntesis, creo que el Papa Francisco también ha dado ejemplo de eso. Preocupación por los pobres, por los marginados, por los migrantes. Como decía el padre Reineris en la mañana, por los niños, adolescentes, abandonados. Pues bien, partimos de ese texto de Gálatas 2:10. Solo nos pidieron que no nos olvidáramos de los pobres. Es interesante cómo Pablo, que es el defensor del evangelio libre de la ley, ahora somos justificados, dice él, por la fe en Jesucristo, ya no por la ley de Moisés.
Y ante la amenaza de los judaizantes que querían imponer la ley, Pablo dice no, no necesitamos la ley. Junto con esa postura tan clara en el campo doctrinal, también Pablo tuvo en cuenta la caridad, la atención por los pobres. ¿Qué relación podríamos ver entre la limosna y la colecta? Una colecta, una limosna. La limosna es un concepto, es una realidad muy apreciada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Una obra buena que aparece como digna de encomio constantemente. La versión griega de los 70 utiliza la palabra elemosine, elemosines. Y de ahí viene la palabra latina elemosina, elemosine. Y de ahí tenemos nuestra palabra limosna, que debe provenir del término griego eleos, misericordia, piedad, compasión. Por lo tanto, la limosna consiste en un acto de piedad, de compasión hacia una persona necesitada. Por citar dos ejemplos acerca de la limosna, en Tobías 4, 7 a 11, tenemos una serie de consejos de parte de Tobit a su hijo Tobías acerca de la limosna. Y en Mateo 6, 1, 4, en el contexto del Sermón del Monte, Jesús también recomienda la limosna junto con la oración y con el ayuno, pero ante todo insistiendo en que se haga en secreto, para que sea el Padre Celestial el que dé la recompensa. ¿Y qué relación con la colecta? La colecta tiene como característica, ante todo, su carácter comunitario. Podríamos decir la colecta es una limosna, pero comunitaria, un acto de compasión a favor de los necesitados. Pues bien, una colecta a favor de Jerusalén se requirió. La población de Jerusalén, allá por los años 46-48, así como en algunas otras partes del imperio, se dice que pasó por situaciones de carestía, incluso de hambruna. Y Pablo se preocupó entonces de organizar una colecta a favor de los pobres de Jerusalén, de acuerdo a la sugerencia, a la petición que le hicieron los apóstoles en esa ciudad. Y Pablo vio la colecta como una excelente oportunidad para establecer un vínculo de unión, de unidad entre la Iglesia Madre de Jerusalén y las iglesias que él estaba fundando en Asia Menor y en Grecia, concretamente en la parte norte, en Macedonia, en Tesalónica, en Filipos y en Acaya, o sea, en Corinto. En Hechos 11, ahí tenemos los textos que nos hablan sobre la colecta. En Hechos 11, 27 a 30, se dice que unos profetas de Jerusalén llegaron a Antioquía de Siria y uno de ellos, Ágabo, profetizó que vendrían días de carestía en Judea. Por eso los hermanos enviaron recursos a Judea. En esas circunstancias, como se ha mencionado, y después de la asamblea o concilio de Jerusalén, que pudo ser por el año 49, Pablo señala eso, que se le pidió que se acordara de los pobres, y lo ha tenido muy en cuenta. Nótese que la colecta derivó de un acuerdo tomado en la asamblea de los apóstoles entre las columnas, como las llama o como los llama Pablo en Gálatas, por una parte, y Bernabé y Pablo por la otra. Pero la iniciativa partió de las columnas de Santiago, Pedro y Juan. Ellos fueron, Pablo y Bernabé, los que dijeron, tienen razón. Eso que nos piden, hay que hacerlo, hay que llevarlo adelante. Luego está el texto ya mencionado de Gálatas 2:1-10, sobre todo el versículo 10.
Solo se nos pidió que no nos olvidáramos de los pobres. Luego, en 1 Corintios 16, 1, 4, también se menciona la colecta, pero sugiriendo a los corintios que se haga lo que Pablo mandó a las iglesias de Galacia. Es decir, que los domingos se reúna lo que se haya podido ahorrar durante la semana. Y es que una colecta organizada en Macedonia, en Acaya y también en Galacia tenía mejor alcance. Esa forma de realizar la colecta no solo tendría un sentido práctico. El domingo, el día del Señor, el día de la fracción del pan, aporten lo que puedan. Entonces, esa forma de realizar la colecta no solo tendría un sentido práctico, sino que estaría en conexión con el culto divino. En otras palabras, se daba culto a Dios y se promovía la caridad fraterna. Podemos pensar en una asociación grata a Dios entre el culto a Él y la atención a los necesitados. Pensemos, por ejemplo, en Isaías 1, 10, 20. Oigan, ya no soporto sus sacrificios, váyanse de aquí. No me agrada el olor de esos holocaustos. Practiquen la justicia y la caridad y entonces vengan y presenten sus ofrendas. Otro texto en el que nos vamos a tener un poco más es 2 Corintios 8, 9. Lo veremos enseguida. Y en Romanos 15, 25 a 31 también se menciona la colecta. Esta colecta, dice Nilka, Joaquín Nilka, esta colecta de las comunidades paulinas en favor de las comunidades judeocristianas de Jerusalén es la mayor acción de socorro de la comunidad primitiva. En la carta a los romanos aparece, les decía, también el tema, además de la carta a los corintios. Todo esto lo podemos ubicar al final del tercer viaje misionero de Pablo, que tuvo como centro Éfeso entre los años 52 y 57. Ahí se ubica la correspondencia a los corintios, también se puede ubicar la carta a los Gálatas, y al final de ese tercer viaje, cuando Pablo está en Corinto, es cuando escribe Romanos y también menciona el tema de la colecta. Ahí tenemos pues los textos que hablan de la colecta. Ante todo, Hechos, Gálatas, Corintios, Romanos. ¿Sería aceptada la colecta? A partir de los datos que tenemos, no queda claro si fue aceptada o no. El silencio que hay nos hace pensar que quizá no habría una aceptación total, entusiasta, agradecida de esa colecta, pero lo cierto es que Pablo la hizo, la llevó y nos presenta el tema, sobre todo en 2 Corintios 8 a 9. Y tenemos entonces el desarrollo de 2 Corintios 8, 9, y en este texto de estos dos capítulos, primero, al principio, hay que considerar que podría verse esta sección de los dos capítulos como una pequeña unidad retórica y que se puede encuadrar en el género deliberativo, es decir, el género que consiste en lo siguiente: invitar a los destinatarios a realizar alguna acción, convencerlos de que hagan algo. También en este género entraría la prohibición, no hagan aquello. En este caso se invita a una acción concreta. Al principio del capítulo 8, Pablo menciona la generosidad de las iglesias de Macedonia, que debe ser un ejemplo para los corintios. Y así Pablo motiva la colecta. Les dice a los corintios: oigan, quiero decirles que las iglesias de Macedonia, aunque pasan por tribulaciones y penurias,
han querido colaborar en la colecta, como diciendo, por favor, ustedes, corintios, no se queden atrás. Y hay un fundamento cristológico. Recuerden cómo Cristo, siendo rico, se hizo pobre. En los versículos siguientes, Pablo les dice, miren, como ustedes sobresalen en muchas cosas, en fe, en palabra, en ciencia, en muchos dones, también distínganse en esto. Y en los versículos 10 y 11 del capítulo 8, podemos ver como la proposición o tesis principal de estos dos capítulos. Porque Pablo en concreto les dice lo siguiente: les doy un consejo sobre este asunto que les viene bien a ustedes. Ya que desde el año pasado han sido los primeros, no solo en hacer la colecta, sino también en tomar la iniciativa, llévenla también a cabo, de forma que a su prontitud en la iniciativa corresponda la realización conforme a sus posibilidades. Eso sería como la tesis. Oigan, corintios, ustedes tomaron la iniciativa, llévenla a término. Continuando con el capítulo 8, sigue la motivación, apoyándose en un texto de la Escritura, en Éxodo 16, 18, que dice, el que mucho recogió no tuvo de más, y el que poco no tuvo de menos. Es que Pablo les dice, miren, no se trata de que pasen apuros, no se trata de que ustedes se queden pobres para que aquellos tengan. Se trata de procurar un poco, un tanto, la igualdad. Y cita Éxodo 16, 18, que habla de cómo los israelitas en el desierto recogían el maná y el que mucho recogía no tenía de más y el que recogía poco no tenía de menos. Enseguida, en el mismo capítulo 8, en los versículos 16 a 24, hay una recomendación a favor de Tito, que fue el que se dedicó de lleno a esta tarea de la colecta. Y también son mencionados dos hermanos que Pablo elogia mucho, pero lo curioso es que no dice el nombre de ellos. Nada más habla de dos hermanos que están colaborando en la colecta. Luego, en el capítulo 9, Pablo explica por qué en ese momento quiere insistir en el tema de la colecta. Pero si al inicio del capítulo 8, Pablo puso ante los corintios el buen ejemplo de los macedonios, ahora en el capítulo 9 les dice a los corintios que se gloría de ellos ante los macedonios. O sea que está provocando como la emulación, el que haya una competencia entre unos y otros en cuanto a la generosidad. Se distinguen estos dos capítulos en que Pablo da varias recomendaciones concretas, da sugerencias prácticas, habla de los hermanos que van a colaborar, él mismo va a ir, pero también, y es el punto siguiente, hace una fundamentación doctrinal de la colecta extraordinaria. Ahí tenemos el desarrollo que les acabo de mencionar de la colecta. Ya no lo repito, solo 8, 10 a 11 en la proposición, lleven a término lo que iniciaron. Pero hay una fundamentación doctrinal de la colecta. Esta unidad exhortativa, en relación con la colecta, y en la mentalidad de Pablo, no consistía solamente en una cuestión económica, algo pasajero, como un gesto pequeño y casi insignificante para alguien necesitado. Y podríamos decir casi como con cierto desdén o arrogancia.
¿Nos pides ayuda? Sí, cómo no. Ahí está esa moneda y olvídate de mí. No, no se trata de eso. Pablo da una serie de fundamentaciones muy interesantes en relación con la colecta. Para comenzar, utiliza términos como los que están ahí presentes. Solo 2 veces usa la palabra logeia, que significa colecta, que aparece solo 2 veces en el Nuevo Testamento y es precisamente en 1 Corintios 16, 1 a 2. Pablo ve en el tema de la colecta una relación con estos términos: charis, la gracia; diaconía, servicio; eulogía, bendición; agape, amor; koinonía, comunión. Algunos han visto en esta colecta, y lo podemos ver así, como una cierta analogía entre, sí, por una parte la colecta por los pobres de Jerusalén, pero en relación con el impuesto que había como una obligación para todos los judíos adultos, un impuesto no para Roma, sino de solo entre los judíos, un impuesto para el templo que consistía en 2 dracmas. Y si estás tú en Palestina o si estás en la diáspora, te toca dar 2 dracmas para el templo, para su mantenimiento, 2 dracmas anuales. Por eso el episodio muy interesante, muy petrino, de Mateo 17, 24, 27, cuando le piden a Jesús o le hacen ver o le dicen a Pedro que su maestro no paga el impuesto. Y Jesús dice, sí. Pedro dice, no, sí lo paga. Entonces Jesús le dice a Pedro, mira, ve al lago, coge un pez, en ese pez encontrarás una moneda, un estáter o estatera, que vale 4 dracmas. Paga por ti y por mí. Yo te la disparo. Yo te disparo ese impuesto. Quizá los apóstoles dirían, bueno, ¿y por qué nada más a Pedro? Es que es un pasaje muy petrino. Entonces, así como había un impuesto para el templo, ahora, y aunque todavía existía el templo para estos años, ahora hay otro enfoque. Hay que hacer una colecta por los pobres, por la comunidad cristiana de Jerusalén. Ahora, hay una fundamentación teológica de la colecta. En la base está la iniciativa de Dios que llama a las iglesias de Macedonia para concederles la gracia de participar en la colecta. Los que participan en la colecta están recibiendo una oportunidad de parte de Dios, un don, una gracia de colaborar. Así como en 1 Corintios 5, 18, Pablo dice, todo proviene de Dios, que ha reconciliado al mundo consigo. Aquí de manera análoga podríamos decir, la colecta tiene su fuente última en Dios, que da la gracia de participar en la colecta. Volviendo a citar a Nilka, él dice, se considera que Dios es su auténtico organizador y se concibe la colecta como una reacción de amor al amor recibido de Dios. El don divino, por lo tanto, está en el primer plano. Esa gracia es un don gratuito y los que participan de esa gracia se convierten en sujetos activos. En este caso, los creyentes de Macedonia, de Acaya, de Galacia, junto con Pablo y sus colaboradores, especialmente Tito. Por eso la colecta también es llamada gracia en varios pasajes, en 4 o 5 pasajes o versículos de estos 2 capítulos. Esta dinámica del donar, que es propia de Dios, alcanza a los creyentes. Ese don aparece luego asociado con la bendición, la eulogía. Y muy importante el verbo dar o entregarse de parte de los macedonios. Porque del capítulo 8 al principio dice Pablo, los macedonios
tuvieron la disponibilidad de entregarse primero al Señor y luego a nosotros por voluntad de Dios para participar en la colecta. Esto nos recuerda una frase frecuente del Antiguo Testamento. Hineni, aquí estoy, yo quiero participar. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Salmo 48. Todo procede, pues, de Dios. Y como consecuencia, lo dice Pablo en estos capítulos, todos glorificarán a Dios. Habrá abundantes acciones de gracias a Dios. La perspectiva eclesiológica de la colecta también está presente. Simplemente pensemos en esa frase. Cuando dice Pablo, acuérdense o vean el ejemplo de Cristo que siendo rico se hizo pobre para que todos participáramos de su riqueza. Este dato, este aspecto cristológico, nos hace pensar en el himno de Filipenses. Cristo, siendo de condición divina, se humilló, se hizo pobre, se hizo uno de nosotros para hacernos partícipes de su naturaleza divina. Así también, eso debe servir de modelo, de ejemplo, para los cristianos de Corinto. Luego, la perspectiva eclesiológica también es muy importante. Dice un autor, la idea de la comunión reviste una importancia capital en el tema de la colecta. Está el tema del servicio, está esta idea de la comunión, de la coinonía, de la solidaridad entre las iglesias. Dice Pablo en la carta a los Romanos, en ese texto ya mencionado, en 15, 25, 28. Por el momento, dice Pablo, voy a Jerusalén a servir a los santos, ya que los de Macedonia y Acaya decidieron hacer una colecta para los pobres que hay entre los santos que viven en Jerusalén. Así ellos lo decidieron, y en cierto sentido se lo debían. Pues si los no judíos se beneficiaron de los bienes espirituales de los judíos, es justo que les retribuyan con bienes temporales. Así que una vez terminado este asunto y entregado oficialmente el fruto de la colecta, partiré para España pasando por ustedes. Y a propósito de esto de los romanos, de la carta a los romanos, me parece que cabe una muy breve reflexión en este sentido. Al principio de la carta, Pablo dice, mantiene esta tesis. Todos pecadores. Por eso dice en 1:16, 17, no me avergüenzo del evangelio, fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree. Primero del judío y también del griego. Porque en él, en el evangelio, se revela la justicia de Dios. Como está escrito, el justo vivirá por la fe. Pablo menciona a judíos y griegos. Luego dice, todos pecadores. Los judíos con ley no la han cumplido cabalmente, son pecadores. Los gentiles o griegos, pecadores porque no han descubierto al Creador a través de las criaturas. Pero todos, segundo momento, todos justificados por la fe en Jesucristo. Pero hay que llegar al tercer momento. Todos unidos en la caridad fraterna. Purificados, justificados, unidos por la caridad. Dice Gálatas 5:6. Porque en Cristo nada vale la circuncisión o la incircuncisión, sino la fe que actúa por el amor. También en esta dimensión eclesiológica aparece el tema del servicio, la diaconía. Aparece el agape, el amor. Luego, ya mencionamos
el aspecto cristológico de la colecta, sobre todo mencionando el himno de Filipenses 2, 6, 7. Esto nos lleva a una conclusión. Varios pasajes del Nuevo Testamento, como lo vemos, mencionan el tema de la colecta organizada por Pablo por los pobres de Jerusalén. Pablo, por su parte, ofrece en sus cartas una situación clara sobre la colecta en cuanto a circunstancias, motivaciones, estrategias, finalidades. Le pidieron que se ocupara por los pobres, que se preocupara de ellos, y lo hizo. Pero lo más importante es que Pablo no dice, ok, voy a organizar una colecta y ya, sino que en estos 2 capítulos de 2 Corintios da esas valiosas motivaciones en relación con el Padre, origen de todo don, en relación con Jesucristo y motivaciones de tipo eclesiológico. La colecta tenía que ser un medio para afianzar la unidad entre los cristianos de origen gentil y los cristianos de origen judío, que debió ser un problema en los inicios de la iglesia. Así como fue derribado el muro de Berlín, así tenía que ser derribado el muro de enemistad entre judíos y gentiles, y esto a partir de la fe en Jesucristo y del amor que viene de Dios, que viene de Cristo y que se concretiza en la comunidad. Y termino con una cita de la Pontificia Comisión Bíblica del documento ¿Qué es el hombre?, del 2020, y en el parágrafo 262 dice lo siguiente: Pablo en sus cartas nos permite obtener un vivo retrato de sus comunidades, en las que actúa un fermento de bien muy poderoso. El apóstol afirma reiteradamente que la unidad de los cristianos no está enraizada en la buena voluntad, sino que es fruto del acontecimiento de gracia que ha tenido lugar en Cristo, el cual ha derribado el muro de separación entre judíos y gentiles, eliminando toda enemistad, para crear de los dos en sí mismo un único hombre nuevo. Sabemos que para Pablo, la comunión de los hijos de Israel con las naciones, en el reconocimiento del único Salvador, constituye el corazón de su evangelio. La unidad de los dos en un solo cuerpo constituye el hombre nuevo. Esa nueva creación donde no hay griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino Cristo que lo es todo y en todos. Muy bien, amigos y amigas, pues terminamos con esos momentos galácticos que tuvimos, pero ya terminamos. Pablo sabía que al ir a Jerusalén, después de haber recogido esa colecta, para concluir el tercer viaje, lo iban a matar, lo iban a prender. Lo dice en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 3. Como los judíos tramaban un atentado contra él cuando estaba a punto de embarcarse para Siria, decidió regresar por Macedonia. Vamos, esto solamente para subrayar que Pablo sabía que en Jerusalén lo iban a prender. Y a pesar de todo, insistió en llevar él personalmente la colecta. Excelente, de acuerdo, tenía Pablo esa conciencia. Le pidieron, no vayas a Jerusalén, los judíos están contra ti, no importa, yo voy a ir a Jerusalén. Y sí, efectivamente, a pesar de todas las adversidades, él dice, yo voy a llevar esta colecta a Jerusalén y ya veremos qué pasa, ¿sí? De acuerdo. ¿Algún otro comentario?
Sí, eso sería todo. Le damos un fuerte aplauso al padre Eduardo por su participación. Muy bien. Aquí sufriendo entre los equipos, pero ya. Le agradecemos al padre Eduardo, ya le haremos llegar su reconocimiento.